Tras ese periodo, pues yo quedé muy desencantada de la sanidad pública, como os podréis imaginar, y estuve tratada por osteópatas, fisio, quiropráctico, en fin, de todo, pero no mejoraba nada. Entonces ya empecé a ir por lo privado y empezamos a ir a un neurólogo muy conocido y muy reputado, y él me dijo: mira, yo no sé lo que te pasa, pero tú tienes que tener algo sistémico, porque es algo que te abarca. Es decir, yo no solo tenía mioclonía, sino que tenía muchos déficits, tenía muchos problemas de salud, muchas cosas que parecía que no tenían relación la una con la otra. Este señor hizo todo lo posible por mí, pero sus conocimientos en esta enfermedad, que es una enfermedad muy rara, pues lo limitaban. Aunque le tengo que agradecer que fue la primera persona que realmente se tomó en serio mi caso. Un día se me hinchó la mano. Yo los brazos, como veis, no los controlo muy bien, pero uy, mi dedo pequeño, meñique, se puso del tamaño del dedo gordo, y todos los nudillos, todo se me puso como una especie de artritis, y en cuestión de días me volvió a dar otra crisis. Yo le llamo crisis a cuando no puedo controlar las mioclonías, porque yo ahora sé que tengo mioclonias reflejas y las puedo controlar según la posición en la que me ponga. Es decir, yo tengo que estar siempre echada hacia adelante. Así, ¿veis? Puedo mover las manos. Pero si me pongo recta del todo, no controlo mi cuerpo, ni tampoco me puedo estar quieta del todo. Siempre estoy moviendo las piernas, siempre estoy moviendo algo. Bueno, la cuestión, que dimos muchas vueltas. En el camino fui diagnosticada de muchas cosas, de osteopenia, de fibromialgia, yo qué sé, montones de cosas. Pero nada que explicase lo que a mí me pasaba. Y finalmente, gracias a PAFIMA, la Asociación de Fibromialgia, pues entré en contacto con un estudio que relacionaba, una investigación que relacionaba la disfunción mitocondrial con la mitocondria. La disfunción mitocondrial con la fibromialgia. El investigador nada más me vio un vídeo, tuvo muy claro que yo tenía una enfermedad mitocondrial. Yo no sabía qué era eso. Yo sabía, pues eso, que tenía síndrome seco, que tenía deficiencia, que tenía hipercalcemia, que tenía los huesos destrozados, en fin, pero no sabía qué era eso. Me explicó lo que era. Una enfermedad mitocondrial, pues bueno, las mitocondrias son parte de las células que son, digamos, como las pilas. Es decir, son las que suministran la energía a las células para que éstas puedan vivir. Tenemos la peculiaridad, y las mitocondrias son tan especiales, que tienen su propio ADN. Muy pequeñito, pero es su propio ADN. Es decir, comparado con el nuclear, que es el más numeroso y el que, digamos, que es por el que tenemos nuestras características físicas y todo esto, en fin. Tampoco quiero entrar en eso porque si buscáis información vais a encontrar un montón. Pues las personas que tenemos enfermedades mitocondriales tenemos mutaciones en los genes. En mi caso, tras hacerme biopsias de piel, test de sangre y demás, pues se descubrió que tenía una deleción. ¿Qué es una deleción? Pues que me falta un trozo muy grande de un gen.
Es decir, que ese gen está mutado porque le falta un trozo. En fin, para mí, aunque os parezca increíble, saber esto fue un alivio. Es decir, estaban diciendo que tienes una enfermedad genética, que es incurable, que no hay tratamiento, que la gente muere por ello. Pero después de tantos años cruzando puertas de médicos que me decían que yo no tenía nada, que estaba todo en mi mente, que lo provocaba yo, pues para mí fue como un alivio porque ya nunca más iba a estar loca. O eso pensaba yo. Porque, a ver, esto psicológicamente bien no te deja. Es imposible, ¿no? Porque pierdes tu vida. Yo, por el camino, aparte de gran parte de mi salud, pues tuve que dejar un trabajo que me gustaba, tuve que dejar de salir, de hacer deporte, por supuesto. Ahora sé que tengo intolerancia al ejercicio. No puedo hacer ningún esfuerzo. Y los amigos, pues al principio se preocupan, pero conforme va pasando el tiempo, y más cuando no tienes diagnóstico, pues se lo toman todo a risa. Y era como, esta es que no quiere venir porque dice que está mala, pero es mentira. ¿Vosotros creéis que una persona alegre, una persona que le gusta reír, una persona que le gusta hablar, una persona sociable, le gusta quedarse en su casa? Yo creo que no, porque yo soy todas esas cosas y lo era, pero es que yo no podía con mi cuerpo. O quedaban para cenar y yo decía, yo no puedo ir a ese sitio porque yo allí no puedo comer nada, pero nadie se preocupaba de buscar un sitio en el que yo pudiese comer. Y al final la gente se va olvidando de ti y te das cuenta de que quienes tú considerabas tus amigos incondicionales y a los que has estado siempre, pues no son tus amigos, porque un amigo está en las buenas y en las malas. Sola no me quedé, tengo una pareja maravillosa, yo estoy casada, tengo mi familia y tengo más amigos, sobre todo amigos que he hecho después, cuando ya he estado mala, y son los que cuentan, porque me quieren bien y mal, me quieren cuando estoy bien y también me quieren cuando estoy mal, no salen a correr. Los amigos no son aquellos con los que te tomas un café 2 veces al año, aquellos con los que te reúnes para un cumpleaños y ni siquiera son capaces de preguntarte cómo estás. Esos no son amigos. Así que en parte, pues me alegro porque la enfermedad te hace valorar las cosas buenas y sirve como filtro para eliminar toda la morralla que hay en tu vida. Y eso ha pasado en la mía. Eso no quiere decir que no eche de menos a ciertas personas, pero lo cierto es que aprendes a vivir sin ellas porque no te aportan nada.